Entonces, ahí está. Voy a pasar en ese mismo archivo tabla, voy a pasar acá a la hoja de cálculo eje 1. Listo. ¿Por qué vamos a hacer o vamos a elaborar estos dos ejercicios? Porque cuando yo utilizo la herramienta tabla como tal, hay una característica que aquí se está viendo. Recuerden que cuando yo hago un proceso normal, una fórmula, una función, generalmente lo que yo identifico en Excel es la celda o el rango. Cuando yo estoy trabajando desde la herramienta tabla, yo veo son como estos indicadores, como estos nombres. Entonces, eso es lo que suele en ciertas ocasiones como confundir a las personas que trabajan con herramienta de tabla. Entonces, a eso es lo que le vamos a trabajar para que vean y dimensionen, pues que tampoco es cosa del otro mundo, algo complejo, no. Simplemente es como de cuidado, de saber qué es lo que estoy haciendo y de igual forma, pues el resultado va a ser muy, muy óptimo. Entonces, este ejercicio lo encontré en internet. Aquí simplemente, pues, ustedes están viendo que hay como unos datos, como referentes como a un semestre. Están comparando unos meses y lo que están solicitando ahí, o lo que yo vi pues que solicitaban, era obtener el promedio aquí en estos ratios, como el promedio entre el semestre y cada uno de los meses. Entonces realmente es un promedio, no, es una divisioncita del valor del total de semestre dividido por cada uno de estos meses. Entonces yo lo que voy a hacer acá es que voy a duplicar estos datos aquí abajo como para que entendamos cómo se refleja cuando trabajo en rango, o sea, aquí, y cuando trabajo con herramienta de tabla. Entonces, por eso los estoy duplicando. Bueno, acá vemos que las fechas tienen valores, es porque el formato pues no se le ha establecido, simplemente le asigno el formato y ahí quedó. Y aquí voy a insertar una tabla y aquí lo vamos a trabajar de forma normal. Entonces aquí voy a insertar la tabla, control Q, control T, aceptar y miren lo que pasó. Cuando yo trabajo con rangos, si yo quisiera tener esto mismo, pues ustedes ya saben que me toca empezar a seleccionar, a ir a buscar los bordes, bueno, y etcétera, etcétera, lo que nosotros sabemos. Pero aquí no vamos a hacer eso, aquí lo que nos vamos a dedicar es como para que identifiquemos el proceso que se hace. Entonces, si yo lo fuera a hacer de forma normal, pues yo daría esto. Lo coloco un poco más grande para que lo puedan visualizar. Yo lo que haría es igual el semestre dividido este primer mes. Eso sería lo que yo tendría que hacer ahí. Si yo le doy enter, ahí tengo el resultado, digamos que quiero sin decimales, simplemente lo que haría es que arrastro de ahí para abajo y pues ahí estoy obteniendo el valor de cada uno de esos elementos. Entonces aquí fue muy sencillo. Cogí este semestre, lo dividí por este mes. Si yo quisiera lo mismo, pero para los meses siguientes, pues ya sabemos que aquí necesitamos una referencia absoluta. ¿Para qué valor? Para el valor del semestre. Necesitamos que siempre me compare este valor de esta celda por cada uno de estos meses. Este semestre dividido enero, este semestre dividido febrero y así sucesivamente. Entonces, inicialmente necesitamos o se requiere una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque si yo arrastro hacia la derecha, mire lo que voy a obtener. Si yo evalúo este segundo, mire ya el desplazamiento que hubo. Ya está dividiéndome el mes de enero con el de febrero y ese no es el ejercicio. El ejercicio es el total del semestre por cada uno de los meses. Y si voy a evaluar el tercero, ya hubo desplazamiento de columnas, mire. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué voy a hacer desde la principal? Simplemente le voy a aplicar una referencia absoluta al semestre. ¿Y de qué tipo de referencia absoluta estamos hablando? De columna. ¿Por qué de columna? Porque recuerden que cuando desplazo hacia la derecha, el que se me cambia es el valor de la columna. ¿Y por qué no lo bloqueo totalmente? Porque como necesito arrastrar esto de aquí para abajo, necesito que aumente el valor de la fila. Entonces miren en la referencia absoluta que estoy utilizando. Entonces ya con esta fórmula, yo ya sé que puedo resolver todo este ejercicio. Ah, ya lo resolví con una sola fórmula. Ya. Después de que la fórmula me quede bien establecida, simplemente arrastro a la derecha, arrastro hacia abajo y ya tengo el valor. Si yo voy a evalúo cualquiera de estos, es correcto. Total semestre con este mes, con abril. Si voy para el quinto,
el semestre dividido mayo. Y si voy para el sexto, total semestre dividido junio. Esta sería la forma normal, natural, con que yo resolvería si estoy trabajando con un rango de datos. ¿Qué va a pasar si trabajo desde una herramienta de tabla? Entonces ya vamos a ver la gran diferencia. Que eso es lo que quiero que comparemos. Entonces, si yo vengo y hago esto acá, mire lo que va a suceder. Igual semestre, mire cómo me lo trae él. Dividido enero. Entonces, mire cómo me muestra la fórmula. Si le doy Enter, de una igual, mire. Esa es la característica y la ventaja de utilizar tabla. Mire que él automáticamente me copió la fórmula y son los mismos resultados iniciales, vea, de los que habíamos hecho acá. ¿Cómo quedó la fórmula aquí? Igual arroba semestre dividido arroba enero. Porque cuando estoy trabajando en herramienta de tabla se visualiza de esta manera. ¿Cómo se ve desde un rango? Normal, la celda dividido la otra celda, ya. Ahora, ¿qué va a suceder si yo arrastro esto hacia la derecha? Miremos. Volvió a suceder lo mismo que nos sucedió acá. Que hubo un desplazamiento de columna, evidenciémoslo. Mire que se me desplazó a la columna enero dividido febrero y si me voy hasta junio, pues se me está desplazando todas esas columnas. Acá me está haciendo una división de mayo y junio, cuando inicialmente sabemos que ese no sería la operación correcta. La operación correcta sería que acá me estuviera dividiendo a semestre por febrero, en esta semestre marzo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensaría que aquí también necesito una referencia absoluta. Obviamente, eso es lo que necesitaría. Bloquear esa celda de semestre para que cuando yo la arrastre a la derecha, pues obtenga el resultado que necesito. Si yo presiono F4, acá no sirve. En este momento lo estoy presionando y mire que nada está sucediendo. Y tampoco se trataría de colocar el signo pesos, porque esto me generaría un error. ¿Sí ven? Entonces miren la gran diferencia que hay con respecto cuando trabajo con rangos, cuando trabajo una tabla sin que sea una herramienta de tabla como tal. Entonces acá es donde viene el truco, acá es donde viene el elemento que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, cuando yo inserto una herramienta de tabla, principalmente si yo me voy acá a la herramienta de tabla, ustedes ven que él automáticamente, Excel, en el momento en que creó esta tablita, esta herramienta de tabla, él automáticamente le asigna un nombre. En este caso, tabla 3. ¿Por qué lo puedo asignar? Porque de pronto en la hoja anterior o en otra hoja yo había insertado otra tabla, entonces él va tomando eso así, tabla 1, tabla 2. No me interesa el nombre que asigne. Yo generalmente recomiendo que dependiendo de la tabla que usted esté trabajando, le asigne un nombre. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a renombrar esta tabla. No la voy a dejar así como tabla 3. No es que quede mal. Lo que pasa es que se vuelve a veces más complejo en el momento de hacer uso de la herramienta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente voy a colocarle universidad. Un ejemplo. Enter. Entonces ya toda esta tabla, si yo me paro acá en esta última celda, mire que esta tabla ya se llama universidad. Si me paro acá en fechas, en el título, esta tabla ya se llama universidad. ¿Por qué me sirve ese nombre? Ya se van a dar cuenta por qué. Listo. Si yo me vengo para este rango de acá, que no es una herramienta de tabla, pues obviamente ya no tiene ningún nombre. Y es por esa razón que cuando llamo las funciones o las fórmulas, es lo que me devuelve es el valor de la celda. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aprender a colocar una referencia absoluta en una herramienta de tabla. ¿Cómo se hace ese proceso? Sencillo. Como yo lo que necesito es mantener este mismo valor para que sea divisible entre el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, en el momento en que yo arrastre esta función. Hay personas que me dicen, no, Mir, yo no me complico la vida. Yo me vengo para acá, hago la primera, enter, ya me dio. Hago la segunda, igual, semestre, dividido, en este caso febrero. Enter. Pero mire que, sí,
usted lo puede hacer así, no hay ningún problema, pero lo tiene que hacer 6 veces. ¿Y qué tal que esta tabla esté repetida para el año 2015, 16, 17, 18, 19, con los 12 meses del año? Entonces usted ese proceso lo tendría que hacer todas esas veces. Si son 5 años, imagínense, por 12, ahí estaríamos hablando de 60 procesos. Entonces ahí es donde uno se vuelve poco productivo y ahí es donde pues, tampoco justifica que pues como es tan complicado o qué pereza, yo entonces mejor lo hago manual, ¿no? La idea es evidenciar qué tipo de herramienta o cuál es la solución para poder resolver eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer haciendo uso como de referencia absoluta cuando estoy trabajando desde la herramienta tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le digo igual. Inicialmente llamo el nombre de la tabla que le di. Recuerden que esta tabla yo la llamé universidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a la tabla universidad. Entonces, miren que automáticamente en el asistente de funciones, obviamente él me va a mostrar todas las funciones que tienen esos mismos letras iniciales. Miren todas las funciones que hay. Pero a su vez, me está también mostrando que tengo una tabla. Miren el icono de tabla, como una tablita. Como yo llamé esta tabla universidad, entonces la voy a cargar. Y si alcanzan a percibir ahí, no sé qué tan visible puede ser, uno alcanza a ver que como que se sombrea todo. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Doctor, no le estoy viendo, no estoy viendo la presentación en pantalla. ¿Le está sucediendo a todos o para que me colabore alguien ahí me diga si es que es en general? No, nosotros sí vemos la tabla de Excel. Doctor, entonces de pronto, no sé si fue que de pronto hizo una sujeción ahí con el pincito, entonces revise esa parte y si no vuelve y se desconecta y vuelve y conecta para que de pronto, porque sí, vea que me están respondiendo que sí se ve bien. Mire a ver. Listo, doctor. Ustedes, voy a salirme un poco. Hágale bien puede, yo le vuelvo a acceder le doy el permiso de acceso a la sala. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Entonces, normal, igual, llamo el nombre de la tabla que le di, en este caso recuerden que yo la llamé universidad, la hubieran podido llamar como quisieran, y mucho cuidado, voy a abrir corchete, corchete, ya se van a dar cuenta porque el doble corchete. Miren que automáticamente él me devuelve los nombres de las columnas, fechas, zona, semestre, enero. ¿Sí ven? En este caso necesito la columna semestre, necesito colocarle referencia absoluta a esa columna. Le doy doble clic. Cierro el corchete. 2 puntos. Vuelvo y abro corchete y le digo que me haga una referencia absoluta a esta misma columna. Así es como se aplica, digámoslo, como la referencia absoluta a ese valor posicional en este caso específico de la columna semestre. Cierro corchete y cierro corchete. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire que ahí me seleccionó ya toda la columna. No me está trayendo el valor de la celda como tal, que en ese caso sería C2, sino que me está encerrando todo el valor de la columna. Entonces, ese es el truco. La característica que ustedes deben tener en cuenta. Ahí, con esto que acabo de hacer, estoy aplicando como una referencia absoluta. Entonces, vuelvo y le repito, esto es, digamos, como lo tedioso, como lo engorroso, no me gusta utilizar el término, pero de igual forma es como a veces las personas lo interpretan, pero simplemente esto es de práctica, de evidenciar, porque realmente la herramienta de tabla se vuelve una herramienta muy poderosa y más eficiente que hacerlo de esta forma, de aquí abajo. Pero obviamente, pues uno trabaja con lo que se adecue más. Por eso se les muestra a ustedes en estos cursos diferentes variables para que ustedes miren a ver por cuál optan. Acá ya simplemente sigo con qué, que me lo divida, en este caso con enero. Como enero necesito, en este caso, que cuando arrastre la función a la derecha él cambie, pues a ese no le voy a colocar toda esa información. Simplemente selecciono esa celdita especial. Le voy a dar Enter.
Ya me dio el mismo resultado que acá abajo, correcto. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar hacia la derecha. Ya miren, ya por defecto ya sé que me dio. Y simplemente le voy a dar acá doble clic o arrastro si, como lo tengo seleccionado y ya tengo el resultado igualito al que había hecho anteriormente. Aquí digamos que la parte maluca, entre comillas, fue inicialmente esto. Mire, ¿por qué tocó hacerlo? Recuerde, como yo lo que quería era que con esta función optimizar tiempo, al copiarla hacia la derecha y hacia abajo me funcionara en todo, entonces por esa razón lo hice así. Vuelvo y le repito, usted podría hacerlo de forma manual con cada columna, pero ahí es donde tenemos que pensar en la optimización de tiempo, porque si hablamos de todo el año, pues tengo que hacer ese proceso 12 veces. Si estamos hablando de 3 años, 36 veces. Si estamos hablando de 5 años, 60 veces, y eso se volvería muy engorroso. Ahí sí se volvería cansón. Entonces, esta es la forma de trabajar una referencia absoluta cuando estoy haciendo uso de la herramienta de tabla en Excel. Ahora voy a pasar a, bueno, no sé si de pronto tengan alguna pregunta hasta ahí para continuar con otro ejercicio ya para amarrarlo un poquitico más, reforzarlo más. No sé si hay alguna pregunta, duda. Bueno, voy a pasar al ejer 2. Ustedes aquí de una encuentran que ya hay una herramienta de tabla, mírenla, ahí está activa. Ya. Esta tabla tiene el nombre de ventas, mire que de una vez ya venía asignado. ¿Sí ven? Y tenemos una tablita como morada, pero esa tabla morada no es una tabla de herramienta de tabla. Mire que no se activa la herramienta. Simplemente son unos elementos que se colocaron ahí con otros elementos que están en la parte superior. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Esto me sirve para un análisis de datos. Aquí lo que estamos buscando es poder identificar cuánto se le ha vendido a cada uno de estos clientes en cada una de estas categorías. Entonces miren que ahí ya venimos a una parte real, un análisis de información, un análisis de datos. Queremos saber cuánto se le ha vendido al cliente A en alimentos, cuánto se le ha vendido al cliente A en electrodomésticos y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, para ello yo tengo que tratar de hacer una función que me resuelva ese ejercicio, sin que esto se vuelva un dolor de cabeza, porque yo del hecho de ya mirar esto, yo digo, pues pucha, necesito hacer una función para el cliente de alimentos, necesito hacer otra para el cliente de electrodomésticos, y etcétera, etcétera. Y pues aquí estamos hablando de algo pequeño, pero esto puede crecer en el tiempo, una. Dos, se me puede ampliar el número de clientes. Tres, se me puede ampliar el número de categorías. Entonces, imagínense usted, cada vez que se crea un cliente nuevo o una categoría, usted tener que elaborar la función solamente para eso, no. La idea es que con la que desarrollemos acá o elaboremos aquí, yo resuelva todo el ejercicio. Simplemente sea arrastrar a la derecha, arrastrar hacia abajo y el ejercicio quedó resuelto. Ya vimos qué función es. ¿Cuál creen ustedes que sería la función más apropiada para poder obtener esto? Recuerden, aquí lo que necesito es que él vaya y de esta hoja, de esta tablita que está manejando como las ventas que se le hacen a los clientes, necesito que vaya allá y me traiga cuánto ha comprado el cliente en alimentos, en electrodomésticos, en bebidas, lo mismo que el cliente BS, etcétera, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que sería la función óptima o recomendada? ¿Cuál creen ustedes? Recuerden, esa la vimos. Está dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas. A ver quién me la escribe por ahí. Yo sé que a uno se le olvida cuando le preguntan. Ah, claro, era esa. A ver. 30 segunditos más de oportunidad, a ver quién. Me dice, yo pienso que esta función. Un contar.
Aquí no me serviría contar porque recuerden que como necesito es sumar lo que compró el cliente A. Por ejemplo, acá el cliente A compró bebidas tanto. Voy a mirar ese cliente A si aquí no me sumaría porque esta es otra categoría. No, son valores diferentes. Pero de pronto puede que el cliente A más abajo me haya vuelto a comprar en otra fecha más alimentos. Entonces yo necesito sumar, ¿cierto? Contar a tampoco, sumar puntos sí, ya están calienticos, sumar puntos sí. Pero en este caso no me sirve el sumar puntos sí solito, porque como tengo dos criterios, tengo la categoría y tengo el cliente, entonces sería un sumar puntos sí, punto conjunto. Contar a no, porque recuerden que no me están pidiendo, ve, decime cuántas veces ha comprado el cliente A. Ahí sí sería un contar a, ve, un contar puntos sí. Un ejemplo, a mí me están diciendo, dígame cuánto ha comprado el cliente A en alimentos, dígame cuánto me ha comprado el cliente D en bebidas, un ejemplo. Entonces acá la función es un sumar. También, sí, muy bien, Juan Diego, esa podría ser otra opción con una herramienta que se llama consolidación de datos, que luego la vemos. También podría servirme muy bien. Y también con una tabla dinámica. Pero aquí la vamos a hacer con esa función. Y vamos a hacer uso de una tabla normal con una tabla, con una herramienta de tabla, para que se den cuenta cómo se trabaja. Entonces, ¿qué hago? Voy a llamar a la función sumar puntos y punto conjunto. El rango suma. ¿Quién es el rango suma? Pues las ventas. Miren hasta dónde estoy seleccionando, porque ahorita quiero que se den cuenta lo que va a suceder. Entonces, mire lo que pasa. Como esto es una herramienta de tabla, automáticamente Excel se trae el nombre de la tabla y se trae entre corchetes el nombre de la columna, en este caso valor. Hasta ahí vamos bien. Ese es el rango suma. ¿Por qué el rango suma? Porque recuerden que en la función sumar puntos y punto conjunto, el rango suma son los valores que él va a ir a sumar. Ahora le doy punto y coma. Rango criterio 1. Rango criterio 1. Entonces usted puede empezar con la categoría alimentos o con el tipo de cliente. Usted verá, recuerden que ahí el orden de los factores no va a alterar ese resultado. Digamos que vamos a arrancar con el cliente. Entonces el rango será donde están esos clientes nombrados. Entonces él va a traer el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna, cliente. Punto y coma. Criterio 1. ¿A quién estoy buscando? Ah, estoy buscando al cliente A. Entonces normalmente pues yo lo haría así. ¿Qué pasaría si yo lo hiciera así? Vamos a subir acá al asistente. ¿Qué pasaría si yo lo hiciera así? Ya nos vamos a dar cuenta qué va a suceder. Ahora, rango criterio 2. Ah, entonces ya la categoría. La categoría. ¿Quién es el criterio? Ah, pues alimentos. Entonces yo también lo podría hacer así. Esto sería correcto. Ahí me va a dar. Vamos a ver. Él ha comprado 1.959.114. Verifiquemos. Cliente A bebidas, nada que ver. Cliente A alimentos, solamente aparece una vez. 1.959.114.03. Pero miren lo que va a suceder. Seguimos llenando el facturero, tan, o la orden, o la hoja diaria de venta. Volvió a comprar el cliente A alimentos por 2 millones. Mire lo que va a pasar allá. Automáticamente me lo sumó. ¿Por qué? Porque es que ya está cumpliendo con ese criterio que yo acabo de definir. Y si volviera a suceder en la factura tan, otra vez el cliente A, alimentos, 500.000, me lo tuvo en cuenta. Entonces, si uno se viene para acá, uno dice, venga, pero ¿cómo así? Si yo el rango, yo solamente lo había seleccionado acá. Como estoy trabajando con herramienta de tabla, ya para Excel es intuitivo que automáticamente lo que se siga generando de aquí para abajo va a ser parte del elemento que está contenido en esa función. Entonces usted no tiene que venir a cambiar su fórmula para estirar, digámoslo así, para agrandar el rango. No. Si aquí llenáramos esto 400, 300, 220, 25 veces más,
él ya va a tener en cuenta ese criterio, ese rango. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con herramienta de tabla. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues yo necesito arrastrar esta fórmula para acá, para abajo. Entonces yo lo que hago es que arrastro y todo me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque claro, fue que utilicé criterios manuales. Entonces, por más que arrastre la función, pues él se va a traer ese criterio constante que yo le escribí en manual, que era el cliente A y que era la categoría alimentos. Entonces, usted imagínese haciendo un análisis de datos, un ejemplo, pues ellos tienen un software distinto, pero pongamos un ejemplo, un ARA. Entonces, usted allá que son no sé cuántos miles de clientes y usted cambiando aquí, no, este no es el cliente A, este ya es el cliente B. Este no es el cliente A, este es el cliente C. No, pues se muere uno. Entonces vamos a buscar la manera que con solo esta formulita, cuando yo la arrastre hacia abajo y la arrastre a la derecha, eso ya todo me dé. ¿Dónde está el complete? ¿Dónde está el complique? Perdón, en la construcción de la primera fórmula. Pero es muy fácil, vamos a mirar. Entonces me voy para la primera fórmula. Vamos bien con la función, vamos bien con el rango de datos, que es la columna donde están los datos, los valores que va a sumar. Seleccionamos el rango criterio 1, que fueron los clientes, pero entonces aquí yo ya no le voy a escribir el cliente de forma manual, sino que le voy a decir que ese criterio 1 es este, porque es que yo ya lo tengo aparte. Mírenlo ahí. Lo tengo en la celda F2. Entonces le estoy seleccionando el criterio cliente A. Ahora yo ya no le voy a decir que es este criterio alimentos, sino que el criterio yo lo tengo en la parte superior. El criterio es esta celda, G1. Vamos a ver si me da. Me dio. Vamos a ver qué pasa cuando lo arrastre hacia abajo. No me dio. ¿Por qué? Vamos a mirar. Me voy a venir para acá. Para el segundo, correcto, las ventas, correcto, los clientes, correcto F3, o sea que me está validando a cliente B, correcto, pero mire que hubo un desplazamiento de G1 se me desplazó a G2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo arrastre hacia abajo, ese G se me va a ir aumentando. Entonces, ¿eso qué significa? Que en este G tengo que utilizar una referencia absoluta de fila. Necesito bloquear ese valor posicional de esa fila. Necesito que siempre sea G1. Vamos a ver si lo arrastro de ahí para abajo. Correcto. Eumir, ¿y qué pasó con cliente C y con cliente D? Pues que esos berracos no han comprado nada en alimentos. Hay que meterle mercadeo para que nos sigan comprando toda la parte de alimentos a nosotros. Esto es un análisis para eso, para determinar quién es el buen comprador frente a esa categoría, quién está quedadito, a quién vamos a motivar, a quién le vamos a ofrecer una promoción para que nos siga comprando a nosotros los alimentos. Cliente C y cliente D no lo hay, miren. Cliente C lo hay, pero en vestido. Cliente D lo hay, D también hay en vestido. Cliente C lo tenemos en deportes, en bebidas, el D en electrodomésticos y ya, y en E en alimentos. Pero el E sí lo tenemos. Venga, ¿y qué pasaría si agregamos una factura cuando el cliente, digamos que el C, ya nos compró en alimentos? Vamos a ver qué pasa. Nos compró 350.000 pesitos. Inició poquito, pero nos compró. Automáticamente ese valor se me va a ver reflejado. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Que yo necesito esa función para las otras categorías. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo esta función la arrastro hacia la derecha. Vamos a ver si me va a funcionar. No me funcionó. Vamos a ver por qué. Analicémosla. Voy a reducir acá un poco el tamaño. Analicemos esta función. Entonces viene sumar punto sí, punto conjunto. Mire que aquí ya hubo un desplazamiento. Aquí está. Recuerden que este primer criterio de la función es el rango suma y debería ser ventas valor. Y mire lo que me trajo. Ventas facturas. Como esto es una herramienta de tabla y hubo un desplazamiento, como aquí termina la tabla, él lo que hizo fue que movió ventas valor, lo movió para acá para ventas facturas. O sea que esto está mal. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el inicio debo organizar eso. ¿Eso qué significa? Que necesito una referencia absoluta aquí, que necesito una referencia absoluta acá
y que necesito una referencia absoluta ahí. ¿Desde dónde? Desde la primera función, para que cuando arrastre hacia la derecha no se me vean afectadas esas columnas. Yo ya les enseñé cómo crearlas. Entonces aquí sencillo. Tengo ventas valor, simplemente voy a agregar un corchete, coloco los 2 puntos, abro otro corchete y le digo que me le aplique un cierro y cierro, que me aplique una referencia absoluta para la columna valor. Ya lo hice. Necesito también para la de cliente. Ah, bueno, otro corchete, 2 puntos, abro corchete y que me vuelva a cargar la columna cliente. Cierro y cierro. Ya tengo una referencia absoluta para la columna cliente. Y necesito para la categoría. Entonces me voy para acá, abro otro corchete, 2 puntos, abro otro corchete y le digo que me cargue la columna categoría. Cierro y cierro. Ya tengo mis referencias absolutas en herramienta de tabla. Recuerden que si no fuera una herramienta de tabla, simplemente con F4 haría esto. Vamos a ver. Voy a borrar esto de aquí para abajo. Voy a arrastrarla de aquí para la derecha. A ver qué va a suceder. Todavía sigue sin darme. Analicemos esta de bebidas. Sumar puntos y punto conjunto. Muy bien. Está yendo a la columna valor para que me la sume. Está yendo a la columna cliente para revisar qué cliente es, correcto. Pero mira el valor que se me está trayendo del cliente. H2, o sea, aquí no está el cliente. El cliente estaba en F2. ¿Eso qué significa? De una, necesito una referencia absoluta en el valor del criterio del tipo de cliente. En este caso, ¿qué referencia absoluta necesitamos? Una de columna. Necesito que siempre sea esa misma columna. No puedo bloquear la fila porque cuando arrastre hacia abajo, yo necesito que se vaya a F3 y compare el cliente B. Se vaya a F4 y compare. Entonces miren que en esta fórmula, solamente en esta fórmula, tengo 2 tipos de referencias absolutas. Miren, una de fila y una de columna. Entonces eso sí se puede utilizar. Eso sí se puede hacer. Vamos a ver. Arrastremos a la derecha. Y ahora arrastremos hacia abajo. Y tenemos solucionado el ejercicio. Ya. Ahí no hay ningún lío, ahí no hay ningún problema. Venga, ¿cómo así? ¿Bebidas? ¿Qué pasó con cliente E? Pues no ha comprado, así de sencillo. Cliente E, claro, no ha comprado bebidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a motivarlo, vamos a darle una promoción. Precisamente ingresó la factura TAN, el cliente E, en la categoría bebidas por 1.000.000. Y automáticamente tengo ya ese dato ahí sumado. Y así pasaría las veces que yo quisiera diligenciar este orden de venta diaria o no sé cómo lo llamemos ahí. Automáticamente tengo todos los valores. Eumiri, ¿qué pasa si sale un nuevo cliente y una nueva categoría? Sencillísimo. Digamos que resultó el cliente F. Simplemente lo nombro ahí. Y resultó una nueva categoría, yo qué sé, aseo, un ejemplo. Aseo. ¿Listo? ¿Qué hago? Desde la primera función arrastro hacia abajo y listo. Ya. Pero mire que no hay nada, claro, porque es que en la factura, en el orden diario no está, pero miremos a ver qué pasaría. Cliente F en aseo compró 850.000. Vamos a ver qué pasó acá. Correcto, ahí lo tenemos. Vuelvo y les muestro la función. Analícenla ahí un momentico y si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud?
Yo sé que ahí es donde uno llega como a la parte de, uy, fue pucha, esto, pero vuelvo y repito, eso es como de práctica, de mirar. Realmente no, vuelvo y le repito, no es que ustedes se tengan que, desde ahora en adelante tengan que seguir trabajando con la herramienta tabla, no. Esto también lo hubiéramos podido trabajar con un rango normal, sin que fuera una herramienta de tabla, y aquí simplemente pues lo que haríamos es, en vez de esto, pues tendríamos un rango y le colocaríamos referencia absoluta y ya. Y lo mismo aquí, aquí tendríamos un rango, algo como esto, y una referencia absoluta y ya. Pero digamos que la ventaja está en esto, que en el momento en que esto vaya creciendo, pues a mí no me va a preocupar nada de acá, porque él automáticamente está trabajando de forma, digamos, como conectada. Entonces yo no tendría esa, no, es que se me va a quedar, es que no me va a sumar el valor, es que, no, nada, ahí no hay ningún script, ¿sí? Todo estaría ahí automatizadito. Entonces yo tendría un proceso automatizado ahí. Obviamente, vuelvo y le repito, esto yo lo puedo resolver de pronto con una tabla dinámica, con una consolidación de datos y de pronto haría más fácil eso. Pero digamos que para un análisis de datos, pues, además que yo ya con esta información, yo ya podría tener también un gráfico, yo ya me estoy dando cuenta cómo se está comportando esos clientes, ¿sí? Cómo se están comportando esos clientes frente a las compras. Mire de una. Y como esto se está actualizando automáticamente, pues mi gráfico se va a ir a estar, se estará actualizando también. Entonces, digamos que eso favorece a la hora de la presentación, ya los socios, a la empresa, vea, acá tengo ya el análisis, vea, tenemos a fulanito de tal que no nos está comprando en tal parte. Ah, entonces llamemos a Carolina que está en mercadeo para que impulse esa compra de ese cliente, que es muy bueno comprando alimentos, pero está bajito en bebidas, está bajito en aseo. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos un análisis de datos grandísimo y muy óptimo, digamos, pues para una empresa. Javier, unas 10, no más 10 veces. Ah, bueno, eso es lo importante. Doctor John Jairo, ahí pues realmente uno saber cuál es la función que necesita, pues eso se da desde la, digamos, como desde la experiencia, de pronto desde el trabajo. Pero miren que inicialmente cuando yo inicié con este ejemplo, mire lo que yo les planteé, yo les dije, yo necesito la sumatoria de ventas de lo que cada uno de estos clientes ha comprado en las diferentes categorías. Y mire que de pronto uno lanza, claro, porque uno hace, pues ahí serviría contar tan, pero el enunciado es donde yo necesito sumar, bueno, entonces yo ya sé que no necesito contar, no necesito promedios, necesito hacer sumatorias, entonces yo ya me voy a las funciones de suma, hasta sumar puntos sí, entonces ya, yo creo que obviamente esto se hace en la experiencia, en el trabajo día a día, porque créanme que hay veces que uno, por más que sepa que tiene que hacer una suma, uno no se acuerda de sumar puntos y o de sumar puntos y punto conjunto. Pero yo pienso que esto ya es más y obvio, y pues como siempre se los digo a todos los grupos, a mí a veces me queda más fácil de pronto porque pues, yo tengo la habilidad constante, la práctica diaria, yo todos los días dicto esto, entonces esto ya me lo sé de pie a pa, ¿sí? Entonces para mí de pronto es más fácil identificarla de una, pero créanme que esto también ha sido un proceso, ¿sí? Un proceso. Y hay algunas funciones que a veces me las solicitan y yo digo, uy, pues pucha, ¿cómo es que se construye? Por ejemplo, esas funciones financieras son poquiticas las que yo sé utilizar, porque hay unos conceptos económicos, financieros que tal vez no es no soy experto en el tema, entonces me complican. Cuando ya lo estoy aplicando, yo digo, pucha, valor futuro, ay, madre, ¿qué era eso? Claro, porque usted no es experto en ese tema. Entonces, uno no se puede angustiar por eso, pero sí, la idea es que ustedes cuando vean toda esta herramienta, ustedes van a decir, no, yo no me acuerdo qué función era, pero yo sí vi una herramienta con Eumir que es tabla dinámica, que yo puedo hacer eso que me está pidiendo, porque vuelvo y les digo, esto yo lo podría resolver con una tabla dinámica. Un compañero nos dijo con consolidación de datos, que también la vamos a ver. ¿Listo? Entonces aquí hemos finalizado todo el tema de herramienta de tabla de Excel. Voy a cerrar el archivo. Venga, yo miro algo por acá.
Ya nos quedan poquitas clases, creo que nos quedan 3 miércoles más y finalizamos el curso. 21, 47, 6, 15. Sí, nos quedan 3 miércoles más. Listo. Vamos a trabajar entonces con una herramienta que es muy chévere para trabajar, es muy fácil, y esa herramienta se llama proteger. Entonces el archivo que voy a abrir se llama proteger. Ese está en archivos para descargar de resultados de aprendizaje 03. Este es el archivito. Bueno, suele suceder que en muchas ocasiones nosotros elaboramos o diseñamos ciertos formatos con ciertas características. Y cuando compartimos ese formato y necesitamos que ciertas personas diligencien en algunas celdas específicamente, a veces nos encontramos que por error nos las modifican, nos las cambian, nos dañan el formato. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos dañan el trabajo. Y al dañarnos el trabajo, entonces nos toca recibir nuevamente ese archivo y hacerle las modificaciones y nos toca volver a empezar desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar una herramienta que nos da Excel para que nosotros podamos proteger el contenido y solamente le permitamos al usuario al que le voy a enviar ese formato, que en ciertos lugares él pueda hacer cambios solamente ahí, sin que me dañe, sin que me deforme, sin que me cambie, sin que de pronto me ponga a chismosear o a mirar qué función fue que utilicé, porque a veces necesitamos proteger eso. Si ustedes de pronto han tenido la experiencia de descargar archivitos, eso generalmente sucedía. Ahora ellos ya lo tienen en línea. Por ejemplo, los de una tabla de amortización de un simulador de crédito de las entidades, generalmente uno los descargaba en Excel, entonces usted colocaba el valor del préstamo que quería, cuánto tiempo, y él automáticamente le entregaba la tabla de amortización. Y cuando usted se iba ya a mirar a ver cuál era la formulita o algo de lo que entregaba, usted no la podía ver, porque pues son políticas de confidencialidad, son manejos internos, entonces ¿para qué tienen que ver algo que no tienen que ver? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo coloqué un formatico cualquiera donde la idea es proteger este formato, yo se lo voy a compartir a alguien, a una persona o a muchas, ¿y cuál es la idea? Que ellos solamente puedan cambiar valores acá en la calificación, porque como esto es de calificaciones, obviamente yo se lo voy a enviar a mis estudiantes y ellos lo único que van a colocar aquí son sus notas respectivas para que sepan cuánto sacaron al final. Ese cuadrito lo que les va a permitir eso, es hacer eso. Pero lo que no les va a permitir es que ellos se pongan a jugar a cambiar aquí valores o que por error digiten aquí algo y entonces dañen la fórmula, nada. También les voy a permitir que de pronto, como tengo diferentes grupos, este es el ejemplo, ¿no? Que puedan escribir aquí el concepto. Ah, pues en ese grupo hice un taller, pero en el otro grupo de pronto hice un quiz. Aquí de pronto hice una actividad de un foro, pero en el otro grupo, sí, cuéntenme, ¿alguna pregunta? Una preguntita, para nosotros los docentes es muy frecuente, por ejemplo, que en el primer corte valga el 30%, distribuido notas, por ejemplo, exposiciones, quizzes, asistencia, participación. Y en el otro porcentaje, por ejemplo, un 10%, que está también comprendido en otras actividades, por ejemplo, la evaluación, la sustentación, o algo así. Entonces, ¿cómo hace uno para darle el porcentaje a cada uno para que sume el total, por ejemplo, el 30% acumulable con las otras notas? En pues, ese sentido, muchas veces uno tiene dificultades. Bueno, por ejemplo, que lo podemos hacer como un ejercicio. Sí, dígame, doctor. Por ejemplo, hablar del primer corte, que es lo que ya uno llama primer corte. Correcto. El 30% equivale a las notas tales y tales, presentaciones, exposiciones, quizzes. El otro 15% la nota del parcial. Entonces, ¿uno cómo hace para luego dar la nota final teniendo en cuenta esos porcentajes? Este sería muy parecido. Este podríamos decir que nos serviría también como ejemplo. ¿Por qué? Porque yo podría decir que acá tengo
digamos, mire que si yo sumo esto me da el 100%, entonces digamos que este para mí sería, por ejemplo, el primer corte, digamos que este podría ser el segundo corte, y este sería el último corte. Un ejemplo. Aquí, ¿qué es la única variable que nos va a cambiar? De pronto los porcentajes. Entonces yo digo, bueno, para el primer corte tenemos una totalidad de el 50% que corresponde este 15 a talleres, un ejemplo. Este 20 va a ser el primer parcial. Y este de aquí va a ser quizzes, un ejemplo. Entonces, estos son los valores que establecí, pero estos yo también los podría cambiar. Estoy colocando un ejemplo. Entonces, mire que este cuadrito también se podría prestar como para eso. Ya aquí, al tener las notas respectivas a esto, simplemente, pues aquí ya también depende cómo usted lo maneje, que usted diga, es que a pesar de que en el primer corte yo tengo un 15%, yo no voy a hacer un taller, yo voy a hacer dos. Entonces usted ya tendría que tener un cuadrito donde el estudiante pues diga, bueno, en el primer taller saqué 5 y en el segundo saqué 3, pues realmente mi nota de eso fue 4. Entonces yo establecería aquí que mi nota fue 4, porque obviamente fueron 2 acumulativas de este primer taller que me correspondía al 15%. Pues eso ya es de mucho de manejo. Ya si quiere algo muy directo, pues lo revisamos y con mucho gusto le puedo colaborar. Pero digamos que este cuadrito se podría prestar como para ese tipo de escenarios. Listo, porque mire que estamos manejando unos porcentajes y aquí estamos hablando de un porcentaje general. O sea, ya enmarcado al 100% que va a ser la nota definitiva para ese estudiante. Entonces, volviendo... Ok, listo, gracias. Listo, con mucho gusto. Volviendo aquí a lo de eso, entonces, vea, mire que sucede al doctor John Jairo, también me imagino que manejaste a ti este tipo de cosas, entonces era lo que yo les decía, esto es muy casual que no suceda, entonces bueno, yo organizo mi formato, bien chévere, bien como lo necesito para de pronto tener mis evidencias de los estudiantes que me van a enviar cada uno su formatico, y va uno y lo envía, y entonces llega Felipe, y como a él le gusta todo alterado, entonces él ya lo colocó así, por acá borro esta vaina, por acá me borró los porcentajes, él fue el que lo colocó manualmente la nota, se me tiró el cuadro, se me lo tiró, porque yo no sé si realmente él obtuvo esa nota, como no tengo las demás. Además me borró la fórmula, ahí había una fórmula, esa formulita sencilla, pero hacía el cálculo, mírenla acá, hacía la sumatoria de los resultados que se habían obtenido. Entonces, para evitar eso, vuelvo y le repito, existe una herramienta en Excel que nos permite darle protección a eso. Inicialmente, ¿qué es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta? Voy a abrir aquí un archivo nuevo para que se den cuenta. Ojo, en Excel, todas las celdas, todas, cualquiera de esas que ustedes ven que yo estoy seleccionando ahí, por defecto vienen bloqueadas. Escuchen eso muy bien. Cualquier archivo nuevo que usted abra en Excel o que esté trabajando viejito donde tiene información, por defecto, cualquier celda de esa hoja de cálculo o de otra que usted abra, cualquier celda por defecto viene bloqueada. ¿Eso qué significa? Que si la herramienta se activara, yo no podría hacer absolutamente nada en un libro en Excel. Les voy a demostrar. Si yo vengo y activo la herramienta, aquí, perdón, acá en revisar, si yo vengo y activo la herramienta, voy a hacerla rápida, pero ahorita se la explico. Miren que si yo fuera a digitar acá, no me deja. Si yo viniera a digitar acá, no me deja. Si yo viniera a digitar acá, bueno, ahí sí me dejó. ¿Por qué me dejó de unir? Porque es que son dos hojas diferentes. Y aún así, gráficamente y visualmente, pues uno ve como esta opción, miren, que le coloca como a la hojita, vea, la tiene protegida. Esta pues en la versión 2019, creo que en la de 2016 no coloca.
Esta, mire que ya no me dejó, miren, no me deja hacer absolutamente nada. Ah, es que quiero colocarle un rellenito, un bordecito, no lo deja. Entonces ustedes ya de una se tienen que mentalizar que cualquier celda en Excel viene bloqueada por defecto. Lo que pasa es que no es funcional porque la herramienta no la he activado. Entonces, volviendo al tema del formato, ¿qué va a pasar aquí? Que nosotros sabemos que ya todo esto viene bloqueado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desbloquear aquellas celdas donde el estudiante, donde esa persona necesita diligenciar información, donde esa persona tiene el acceso para que digite. En este caso, ¿cuáles son? Pues yo dije aquí que eran estas, entonces las selecciono y con control sostenido le voy a decir que aquí también puedes digitar, también aquí y también aquí. Entonces mire que hice una selección en diferentes lugares, entonces presiono control y le voy dando clic a esas celdas que necesito seleccionar. Eumir, ¿y por qué no selecciono lo otro? Porque eso es lo que viene bloqueado y necesito que se mantenga así. ¿Qué hago para activar la herramienta? Entonces ahí sí, me voy a revisar, cinta revisar, y acá hay un grupo de herramientas que se llama proteger. Entonces voy a llamar la hoja, la herramienta proteger hoja. ¿Qué va a pasar? Que le va a salir este cuadrito. Entonces en este cuadrito, él lo que le está diciendo es, usted va a colocarle contraseña a este archivo para protegerlo. ¿Qué significa que usted le coloque contraseña? Que cuando usted necesite hacerle alguna modificación, pues él le va a pedir esa contraseña para dejarlo que modifique. Si usted no tiene la contraseña, pues no va a poder hacer nada. Solamente digitar en estos espacios que quedaron seleccionados. ¿Sí ven? Entonces, si yo le doy la contraseña, ahí le voy a dar cualquiera. Ojo, ya me ha sucedido. Cuando yo explico esta herramienta, yo sé que en este curso no va a suceder, pero si sucede no hay problema. Me mandan, Eumir, mira que me puse a aplicar la herramienta de proteger. ¿Y cómo le parece que cuando se me olvidó la contraseña, Eumir? Entonces yo le respondo, yo tengo cara de brujo, pero todavía no adivino. Para mí es muy difícil saber esas contraseñas. ¿Por qué? Uno, porque esto no es tan fácil llegar y decir, venga, le voy a desproteger y venga, probemos. No. Dos, hay en Internet algunos programas que tratan de descifrar, digámoslo así, la contraseña que usted utilizó para ese formato y lo que hacen es tratar de tumbarla. Pero hay veces que el resultado es efectivo y hay veces que no. Entonces, ¿qué pasa si a usted se le olvidó la contraseña? Que le toca volver a diseñar ese formato. Porque Umir muy seguramente le va a decir que no puede tampoco solucionar el problema. Vuelvo y le repito, porque esto es un cifrado que usted está colocando. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Traten de utilizar una contraseña que sea muy cercana a ustedes, que obviamente pues no tengan necesidad de compartirla, y fuera de eso, que sea la misma contraseña que utilicen de pronto en todos sus formatos. ¿Por qué? Porque pues eso les va a garantizar que entonces no van a olvidarla con tanta facilidad, ¿sí? Pero créanme que en muchas ocasiones esos programitas no son tan efectivos. Hay unos que sí, porque de pronto colocaron una contraseña sencilla, de pronto cuando la estaba descifrando la encontró de una, a veces la tumba fácil, a veces no, porque si no usted tiene que volver a diseñar todo, porque él no le va a dejar ni hacer pues algo de cambio, modificación, nada. Ahora el que le dice, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere proteger la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas? Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y ojo con esto. Ojo, mira lo que dice. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Usted qué es lo que le quiere permitir? Además de que usted ya la está protegiendo, pues ¿usted qué quiere permitirles? Y él por forma predeterminada trae estas dos seleccionadas, que son las más lógicas. ¿Por qué las lógicas? Porque es que yo necesito seleccionar la celda para poder escribir. Entonces él está dando la opción de seleccionar la celda si esté bloqueada y de seleccionar la celda que esté desbloqueada. Por lo menos esas son las dos opciones mínimas que uno necesita. Porque si usted las quita, pues uno no abre el archivo y eso es como si fuera un archivo PDF y usted no puede hacer nada.
solamente ver lo que hay ahí ya. Entonces, como mínimo, dejo estos dos permisos. Ahora, si usted dice, no, yo quiero que el estudiante de pronto cambie los colores, ¿sí? Que quiero que me cambie el tamaño de la fuente. Ah, entonces dígale que usted le permite que le aplique formato a las celdas. Pero si usted no quiere hacerlo, yo no quiero que haga nada. Solamente que digite sus calificaciones acá y los conceptos que se evaluaron y listo. Listo, entonces le doy a aceptar y el que le va a pedir que la repita, ¿qué? Esta contraseña. La repito. Y aquí pasó algo. No sé si de pronto me habían escrito por el chat. Ya. Nada. No me va a funcionar. Ya se van a dar cuenta por qué. Me voy a parar acá. Voy a borrar. No me borra. Voy a cambiarle el color, profesor tan boleta como utiliza los colores tan feos. No lo deja. Voy a cambiarle el tamaño porque eso está muy pequeñito. No lo deja. Voy a eliminar esta columna. No me deja. Voy a eliminar esta fila. ¿Cómo hay que primer parcial? ¿Qué tal? No lo deja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya protegí. Ahora se supone que aquí me debería dejar escribir. Vamos a ver. 5. No me dejó. ¿Por qué? Porque este es el error que cometen generalmente los que protegen. No, ¿cómo así? Mira, eso no me dejó hacer nada. Claro, usted activó la herramienta. Usted la activó. Pero, y usted seleccionó lo que quería desproteger. Pero usted no le indicó a Excel que esas celdas necesitaban que quedaran desbloqueadas, porque recuerden que por defecto todo viene bloqueado. Entonces ahí es donde les toca doble trabajo. Pues aquí yo lo voy a hacer pues en modo de explicación. Entonces aquí, ¿qué me toca venir a hacer? Desproteger la hoja. Mire que él me va a pedir ya la clave. Y entonces lo que yo debo hacer, recuerden que todas las celdas por defecto vienen bloqueadas. Les voy a demostrar. Clic derecho, formato de celda, proteger. Mire que ya viene bloqueada, vea. Ahora voy a mirar esta de por acá abajo. Clic derecho, formato de celda, me voy para la cinta proteger y mire que ya viene bloqueada. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasó? Que claro, que a pesar de que yo activé la herramienta, pues yo en ningún momento le dije a estas que quedaran desbloqueadas. Entonces, ¿qué hago? Selecciono lo que necesito desbloquear. Clic derecho sobre cualquiera de lo que seleccioné. Formato de celdas. Y ahí sí me vengo para la cinta proteger, para la pestañita, y le digo, yo necesito que estas celdas que seleccioné queden desbloqueadas. No queden bloqueadas. Porque ahí sí necesito que el estudiante o cualquier persona diligencie. Y miren lo que vamos a hacer, aceptar. Y aquí yo necesito que no le muestre la fórmula a ese estudiante, no necesita ver nada. Selecciono, clic derecho, formato de celdas y en proteger le digo, además de que va a estar bloqueada, él no va a poder borrar nada de ahí, le voy a ocultar las fórmulas. Los cálculos que hice ahí, los voy a ocultar, aceptar. Ahora sí, esto va a ser funcional. Pero ¿qué tengo que volver? Activar la herramienta. Revisar, proteger hoja, vuelve y me pide la clave. Puede utilizar ya otra si quiere, pero no se complique la vida. Vamos a ver. El estudiante quiere borrar el título tan horrible de esa materia tan maluca. No lo puede. Va a borrar la columnita. No puede. Va a borrar mi primer parcial. No puede. Va a escribir aquí que lo primero que se hizo fueron unos talleres. Sí lo dejó. Va a borrar el 15% porque quiere colocarlo del 30% y rebajarle el primer parcial. No lo dejó. Pero si coloca la nota, lo deja y le calcula. Entonces él ya llena con notas acá porque ya se dio cuenta que en las otras partes no lo va a dejar hacer nada. Ahora va a mirar la fórmula que utilicé aquí. Se la ocultó. Va a mirar la fórmula que calculó aquí. Se la ocultó. Va a borrar aquí. No lo deja. Va a escribir aquí. Aquí fueron quizzes.
lo dejó. Y aquí fue un taller en grupo, lo dejó. Y de esa forma es que yo puedo proteger un formato. ¿Quiere cambiarle tamaño textos? No lo deja. Esta es la forma de proteger una hoja en Excel. No sé si tengan alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia. ¿Qué tal? ¿Alguien ya había utilizado la herramienta? ¿Creen que sí es óptima? ¿Creen que sí es funcional? Constanza, gracias, sí, es una herramienta. Y vea, aquí es donde viene el asunto. Me voy a ir otra vez a revisar. Si yo soy el dueño del archivo y quiero hacerle modificaciones, pues yo tengo que venir aquí a desproteger. Ya saben que me va a pedir la clave. Mira lo que sucedería si yo dejo activo un permiso. Voy a volver a proteger, le doy la clave. Y le digo que el estudiante puede insertar columnas, insertar filas y aplicar formato. Mire que le di esos permisos. Aceptar, me va a volver a pedir la clave. Entonces mira lo que va a pasar. Él viene para acá y mire que ahí sí se activaron todas las herramientas. Entonces él sí puede hacer esa modificación, vea. ¿Puede eliminar esta columna? Claro. ¿O no? Ah, no, yo le di que solamente insertar. La de eliminar no se la activé, pero podría insertar una de más, vea. ¿Puede cambiar este título? No, porque está bloqueado, pero sí le puede cambiar los colores, porque yo le di el permiso de aplicar formato a la celda. Entonces, miren lo delicado también que es permitir. Entonces, hay que saber qué le voy a permitir al usuario, qué no le voy a permitir al usuario. ¿Listo? Entonces, ¿desde dónde se dan esos permisos? Desde la misma. Aquí, pues, para poder volver a la opción, tengo que desproteger. Y si quiero mirar los permisos, pues ahí tengo que mirar qué permisos hay. ¿Sí ven? En este caso, generalmente los que uno suele dejar son los dos primeros, que es lo que yo les digo que es la mínima actividad que uno hace, que es seleccionar, o sea, ubicarse en la celda. Porque si yo le quitara estos dos, pues no podría hacer nada. Me quedaría un archivo de solo lectura. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Te recuerden que por defecto todas las celdas vienen bloqueadas. Ustedes lo que tienen que hacer es desbloquear aquellas que necesitan o que usted considera que van a ser utilizadas por la persona o las personas que van a recibir ese formato. Entonces ahí es donde ustedes seleccionan y le quitan el desbloqueo. Y lo de ocultar, eso ya es opcional, es si ustedes lo quieren hacer, como para ocultar la fórmula, para que no visualicen pues lo que usted utilizó ahí para que eso entregara un resultado. Pero de resto se la puede dejar visible. Si yo hiciera eso aquí en este formato, digamos que vuelvo y selecciono, clic derecho, formato de celdas, lo dejo bloqueado, pero le quito el de ocultar, voy a volver a proteger la hoja, clave, le voy a quitar estos permisos, solamente los de seleccionar. Entonces miren que el estudiante va a poder cambiar sus notas, obvio. Un ejemplo. Y cuando venga acá, pues él no va a poder borrar lo que hay ahí. Pero mire que sí está visualizando la fórmula que utilicé, vea. Mire. Si yo me ubico en cada celda, me muestra la formulita. Con el ocultar lo que hace es que se la oculta y ya, no la deja ver. Funciona la fórmula, funciona la función si tiene una función, pero no la deja visualizar. ¿Ya? Eso sería el tema de proteger. Y para que culminemos, que es un tema muy extenso que lo vemos ahorita en esta última parte y dentro de 8 días, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las funciones de búsqueda y referencia. Entonces, el archivo que voy a trabajar se llama funciones búsqueda referencia 1. Dentro de las funciones de búsqueda y referencia que utiliza Excel, pues hay un gran número de funciones.
Dentro de las más utilizadas encontramos buscar H, buscar B, coincidir, índice, indirecto. Realmente esas son las funciones que vamos a ver. Una de las funciones más utilizadas en Excel por los usuarios es esta función. Esa es de las funciones que más uno puede observar en las bases de datos. Yo pensaría que eso se puede estar utilizando de una base de datos. Generalmente se utiliza el 90-95%. Es de las funciones más utilizadas. Obviamente por su característica, obviamente porque me presta esa funcionalidad de poder encontrar un dato específico con un valor pues que yo necesite relacionar o buscar a través de esa información. Pero se van a dar cuenta dentro de 8 días que hay una función más poderosa que esta, ¿sí? Pero inicialmente vamos a trabajar con ella. Ojo, en algunas versiones de Excel, creo que en la 2007 o 2010 o ambas, la función buscar B no se llama así, sino que se llama consulta V. Y la función buscar H no se llama así, sino que se llama consulta H. Entonces usted ya sabe que si de pronto usted está tratando de resolver el ejercicio y en el momento en que usted invoque la función no le aparece acá en el listado buscar V, entonces usted ya sabe que tiene esa versión donde debe llamarla a través de consulta V. Es la misma función, es la misma. Son los mismos argumentos y hace lo mismo. Listo, quiero que quede claro porque ya me sucedió con unos grupos donde me decían, Eumir, vea, yo he resuelto ese ejercicio para unas 6 veces o 10 como dice Javier y no logro que esa función trabaje correctamente. Siempre me saca un error. Claro, entonces cuando yo le digo, dele igual y empiece a escribir consult, mándeme la fotico ahí veo que aparece consulta V. Entonces yo le digo, no, lo que pasa es que en su Excel, recuerde que yo les dije que no trabajaba. Su Excel es esa versión donde no aparece como buscar B, sino como consulta V. Entonces ya lo saben por si de pronto se les presenta esa dificultad. Esa dificultad no, tienen esa versión, ya, punto. Pero es la misma función, ¿listo? Entonces miren que aquí tenemos una basecita de datos de unas personas con unas edades. ¿Qué es lo que queremos? Que a través de una lista de esos nombres, automáticamente cuando yo seleccione esa persona, me devuelva la edad de esa persona. En este caso, Teresa Mendoza, pues que me devuelva que tiene 15 años. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos una función de búsqueda. ¿Dónde voy a colocar esa función? En la celda donde necesito traer ese dato. Ojo, ese es el otro error común. Van y colocan la fórmula, un ejemplo, donde van a escribir el dato de búsqueda. Recuerden que aquí mi dato de búsqueda es el nombre. Generalmente el dato de búsqueda en las bases de datos que uno ve de ustedes es el código, es un NID, es la cédula, es un serial, es un UPC, bueno, etcétera. Son datos como muy únicos. Pero puede suceder que yo también haga búsquedas por este tipo de datos, de nombres o algún dato como tal. Pero ya se van a dar cuenta también la deficiencia que tiene la función. Listo. Entonces aquí me voy a ubicar en la celda donde necesito devolver ¿qué? La edad de esa persona. Aquí la voy a hacer. Entonces llamo la función buscar V. Mira lo que dice buscar V. Ojo, busca un valor en la primera columna de la izquierda. Ahí viene la primera deficiencia de la función. De una tabla. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Ya les voy a explicar qué significa eso. En conclusión, de pronto esto casi no se entiende. No lo entiende nadie. Entonces vamos a mirarlo en el término paisa. Entonces voy a cargar la función buscar V. Ella solicita 4 argumentos. El valor buscado, la matriz,
el indicador de columna y el rango. Y ustedes se pueden dar cuenta que el rango es opcional, pero se van a dar cuenta también que a veces se vuelve obligatorio, dependiendo del tipo de búsqueda que yo esté haciendo. Error segundo o tercero común, general, el que siempre se presenta. Cuando hablamos de valor buscado, las personas suelen confundir el valor buscado con el resultado que yo necesito obtener a través de la función. Entonces yo pienso que el valor buscado es la edad y mentiras que no. El valor buscado es el nombre. A través del nombre yo necesito devolver la edad. Obviamente el valor buscado sería en este caso la edad, pero aquí en el funcionamiento propio de esa función, el valor buscado es el dato por el cual, una vez yo lo digite o lo traiga a través de un listado, de una validación de datos, es el que me va a ayudar con ese dato a devolver una información. Entonces, en este caso, el valor buscado sería el nombre. Suele suceder que en el valor buscado generalmente colocan la misma celda donde están haciendo la función. Entonces, me explico, este sería H16. Entonces van y colocan la misma celda donde están haciendo la función. Ya o sea, por lógica, ustedes ya saben que eso se va a generar un error ahí, porque Excel no va a ser capaz de resolver a través de esa función que yo le estoy colocando o darme un resultado teniendo un dato que está en la misma celda. No, él se choca ahí, él como que, ¿cómo así? Yo estoy resolviendo a través de esta función, me están dando un dato que está acá mismo. No, Excel no es capaz. Entonces ya por consiguiente ya sé que está mal. Entonces aquí el valor buscado en este caso es la edad. O usted va y selecciona donde le van a digitar el NIT o la cédula o el código o el serial, etcétera. Matriz. ¿Qué es la matriz? Es la tabla, ahí dice matriz tabla, donde está toda la información, incluyendo los encabezados. Entonces, esta es mi matriz, miren. Esta es mi matriz. Ahí vamos. Matriz. El indicador de columna, como estamos hablando de buscar B, quiere decir que estamos haciendo búsquedas en vertical. Entonces, él está diciendo, vea, dígame por medio de un número, ojo, por medio de un número, ¿a qué columna corresponde el dato que usted necesita consultar? En esa matriz, ¿dónde está? ¿En qué columna está el dato que usted necesita traer? Estoy buscando la edad. Vamos a ver en qué columna está. Entonces yo lo que hago es que no me fijo en las letras. Aquí ya las letras no son tan importantes. Yo lo que me fijo es de la matriz que seleccioné, qué valor en columna tiene ese dato por el cual yo necesito obtener una información. En este caso, si yo cuento, este sería la columna 1 y este sería la columna 2. Entonces, en este caso, el indicador de columnas es el 2. Si yo estuviera buscando un ejemplo, el correo electrónico, y aquí tuviera dirección, ciudad, y aquí correo electrónico, al yo seleccionar toda esta base de datos, pues sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, así de sencillo, sería la columna 5, porque en ese ejemplo estaría devolviendo el correo electrónico que de la selección me quedó en la columna 5. Y viene el rango, que es el dato que yo les digo que puede ser opcional, pero que en este caso se vuelve obligatorio. ¿Por qué? Si usted lo deja vacío, digamos que usted finaliza ahí, el por orden predeterminado me va a devolver el valor verdadero, o sea, una coincidencia aproximada. Lo vamos a ver. Vamos a ver. Enter. Y mire lo que me salió. Este es otro error. Eso empieza, no me dio. Y como dice Javier, yo me vi 10 veces ese video de Humir y eso no me da. No me da, mire, la hago bien y no me da. Pues claro, ¿cómo le va a dar si usted todavía no está buscando a nadie? Él le dice que no hay ningún valor de referencia, no hay ningún dato de búsqueda. Entonces usted no se angustie, usted simplemente verifiquen si es que de pronto no han especificado ese NID o ese código. Entonces en este caso no está devolviendo ningún valor porque yo no tengo ningún dato. Vamos a ver. Paola González, 38. Vamos a ver qué pasa. Paola González, 38. Bien, busquemos otro.
Renata Trueba, 25. Correcto, muy bien. Susana Díaz, 46. Correcto. Entonces, ¿qué pasó cuando no digité el rango? Recuerden que como es un argumento opcional, porque está entre los corchetes, entonces él de forma predeterminada lo que hace es que me toma este valor, coincidencia exacta. Y realmente lo que necesitamos ahí es una coincidencia exacta. Entonces, o lo dejo vacío, o en este caso yo prefiero colocar si es falso o verdadero. Falso, cuando necesito traer valores exactos, precisos. O verdadero, cuando necesito traer coincidencias aproximadas. Mira lo que sucedería si yo coloco verdadero. Susana Díaz, 46. Bien. Vamos a ver otro. César Núñez, 55. Bien. Vamos a ver otro. Renata Trueba, 38. Ah, primero pues Renata lo mata uno. ¿Cómo así que 38? Yo tengo 25, ¿cierto? Pero fuera de eso me está dando un dato que no es el exacto. Entonces, miren que ahí en este caso no puedo utilizar una coincidencia aproximada. Usted el verdadero lo puede dejar como ese valor booleano, así, o usted lo puede reemplazar también por el 1. Si usted deja el 1 también es válido. El 1 es el mismo verdadero. O el 0 es el mismo falso. Puede dejar 0 o escribir falso. Cualquiera de las dos. En este caso necesitamos una coincidencia exacta. Entonces yo dejo falso o 0. Y aquí Renata Trueba sí me devuelve lo que es. Inicialmente habíamos hablado que buscar B decía que trabaja en orden ascendente en la tabla. Vamos a ver. Digamos que en la información que yo tengo otra Renata Trueba que es totalmente diferente a la primera y ella tiene 36 años, un ejemplo. Mire que ya tengo dos Renatas Truebas. Entonces, si yo vengo y busco, vamos a buscar otro y voy a volver a buscar a Renata Trueba, ¿él a quién me va a devolver? A la primera que encuentre en orden ascendente. Ahí no por la letra, sino en orden ascendente en la tabla. Si él la encuentra aquí, él me va a devolver este resultado. Y entonces, ¿esta qué le pasó? Paila, no se lo va a devolver. Él le va a devolver el primer dato que encuentre. Entonces es ahí donde identificamos que esta función no es tan eficiente, no es tan funcional como lo vamos a ver dentro de 8 días, otras que sí van a ser capaces de encontrar ese dato preciso. ¿Sí ven? Otra opción es que yo trabaje con unos elementos, mire, por ejemplo, ahí yo tengo ese ejemplo, lo que pasa es que este ejemplo yo no lo trabajo porque este se lleva una clase entera. Y como con ustedes tengo el tiempo tan reducido, pues no me puedo centrar ahí. Aquí miren ese mismo ejemplo, vea. Y aquí tenemos una Renata Trueba de 25 y creo que por acá se repite, véala acá, otra niña de 27. Y por acá creo que está otra vez otra de 40, otra señorita de 40. Y bueno, ¿por qué? Porque la idea de ese ejercicio es que yo pueda resolver y me muestre la Renata Trueba de 25, la que tengo de 27. Ese ejercicio yo lo tengo planteado por acá con la base de datos de un amigo que tenía esa dificultad. Mírenlo acá, acá está el ejemplo. Él tiene su base de datos acá de transacciones, son productos que él vende en Estados Unidos, entonces él los maneja por este registro, por el UPC. Entonces cuando hablamos inicialmente, él me dijo, Eumir, pero tengo un problema, hermano, y es el siguiente, que ese UPC, yo inicialmente puedo comprar de ese UPC 20 unidades inicialmente. Y acá en transacciones, pues puede que ese producto yo lo venda 5 unidades este es el 10 de julio del 2020 y puede que probablemente venda una unidad por allá el 12 de julio
otra el 18, y yo necesito tener control de eso, y es el mismo PC. Entonces, por eso nos inventamos esta tablita de movimientos, donde miren, es el mismo PC, pero me está mostrando el movimiento que hubo este día y este día. ¿Y a través de un qué? Bueno, yo lo hice diferente, pero este también se la podía hacer con un buscar V. Un buscar V. Lo que pasa es que yo lo hice porque a mí me gusta trabajar más con índice y con coincidir, que las vamos a ver dentro de 8 días. Pero yo hubiera podido trabajar este ejercicio también con un buscar V. Con un buscar V, que es este que yo planteo acá. Lo que pasa es que con índice y coincidir se vuelve un poquito más complejo. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta en la explicación, ese ejercicio lo tienen ustedes ahí, ese archivo. Funciones de búsqueda de referencia 1 y lo tienen ahí en buscar B repetidas ocasiones. Entonces yo les mostré el proceso de cómo se construye y mire que ahí lo están haciendo con un buscar V, normalito. Lo que pasa es que hay que hacer uso de otras funciones para poder resolver eso. Entonces, claro, al resolverlo, aquí él me devolvía todas las Renatas que hubieran en la base de datos con sus respectivas edades. Si hay 6 Renatas, me devuelve las edades de esas 6 Renatas, porque ya se dieron cuenta que naturalmente el ejercicio no va a ser capaz de resolverme ese problema, mire. Él me va a devolver la primera que encuentre. Entonces ahí es donde la gente dice, no, eso no sirve para nada, no, eso sí sirve. Lo que pasa es que hay que mezclarlo con otra función para que se vuelva funcional y óptimo. Ahí tenemos buscar V. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud. No, Eumir, Vamos a muchas volver al gracias. chat. Perfecto, Andrés. Se han trabajado, yo me imagino que con esta función sí muchos de ustedes ya han trabajado. Sí, señor. Sí, me imagino que sí, ya tienen más. Ahí les comparto en el chat otra vez la asistencia. Constanza, sí he trabajado, pero a veces se dificulta. Listo. Bueno, Constanza, esa es la idea yo voy a tratar de explicárselas de la mejor manera. Si tiene dudas, entonces usted trate de tener su base de datos para dentro de 8 días por ahí, para que me haga las preguntas pertinentes, pues como a esa función, porque la idea es que quede claro ese tema, porque lo ideal es que así sigan trabajando con buscar B. Yo busco es que conozcan que también índice y coincidir les va a solucionar eso, y mucho mejor, más efectivo. Pero que le quede claro y que usted sí sigue utilizando buscar B, ya entienda cómo trabaja buscar B, qué debía hacer en la base de datos, bueno, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar acá cortico, tenemos la función buscar H. Buscar H es lo mismo. Lo que pasa es que miren la información cómo está, en sentido horizontal, miren, pero es la misma vaina. Entonces aquí por el nombre, aquí voy a hacer una validación de datos en lista, que me traiga estos nombres. Entonces, ¿qué quiero? Que cuando seleccione el nombre, me devuelva la edad. Entonces, lo que hago es que, como la información está horizontal, miren la diferencia de la información que está aquí a la que está acá. Entonces, ahí yo ya sé que es un buscar H. Valor buscado, pues el nombre. La matriz, pues vean la matriz aquí. Ella la selecciono en horizontal. Y aquí ya no le va a pedir indicador de columna, sino que le va a pedir ese indicador de fila. De lo que estoy trayendo la edad, entonces está en la fila 1 y 2. Y el método en este caso falso, porque necesito que sea una coincidencia exacta. Ya, busquemos Teresa Mendoza 15, miremos a ver. Correcto. Ana Barrera 62. Correcto, ya. Esa es la función buscar H. Y ya dentro de 8 días terminamos el buscar B aproximado y empezamos con índice y con coincidir. Ahí está. Preguntas, dudas. Los que vayan llenando la asistencia, ya con mucho gusto se pueden retirar de la videoconferencia. Ya nos